30 años de robo, lo que no te enseñaron en la escuela. Si tienes menos de 30 años y no sabes quiénes son el PRI y el PAN, este video es para ti. Porque lo que están intentando regresar a México, ya lo vivieron tus papás, ya lo vivieron tus abuelos, y lo pagamos todos todavía. El PRI, 70 años de poder absoluto. El PRI gobernó México 71 años consecutivos. 71. Sin interrupción, sin competencia real, sin rendición de cuentas. ¿Cómo se mantenían en el poder? Con 3 herramientas: el fraude electoral, la represión y el dinero público. En 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó la masacre de estudiantes en Tlatelolco. Jóvenes como tú protestando por libertad, los mataron, nunca hubo un solo condenado. Y aquí viene el dato que no te van a dar en ningún noticiero de los viejos. Documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos revelan que Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, tenían nombres clave en la CIA, Litempo 2 y Litempo 8, y colaboraban activamente con la agencia de inteligencia norteamericana. El presidente que masacró estudiantes trabajaba para la CIA. Las devaluaciones, cuando el dinero de tu familia valía cada vez menos. Habla con tus papás o tus abuelos y pregúntales qué pasaba cada que terminaba un sexenio del PRI. Con Luis Echeverría, el peso se devaluó un 80%. Con López Portillo, 127%. Con Miguel de la Madrid, 4.462% de devaluación. Con Carlos Salinas, 50%. Y con Ernesto Zedillo, 172%. Traducción para los que no dominan economía. El dinero que tu familia ahorraba con trabajo, esfuerzo y sacrificio, se evaporaba cada 6 años. Como si alguien le metiera la mano a tu alcancía y se llevara la mitad, o todo. Salinas de Gortari, el robo del siglo. Carlos Salinas de Gortari, presidente de 1988 a 1994. Y antes de hablar de lo que hizo en el gobierno, hay que decirte cómo llegó. Ganó las elecciones en medio de un fraude tan descarado que la noche del conteo de votos, el sistema de cómputo se cayó. Se llamó la caída del sistema y México perdió una elección en tiempo real. Durante su gobierno privatizó empresas públicas, teléfonos, bancos, medios de comunicación, y las entregó a sus amigos. Así nacieron los grandes monopolios que todavía te cobran de más hoy. Y luego en 1994, el TLCAN entra en vigor. Los campesinos de Chiapas se levantan en armas porque el tratado los iba a destruir. Asesinan al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, caso nunca resuelto. Y Salinas le hereda a su sucesor una bomba de tiempo económica. Zedillo se reúne con los hombres más ricos de México, les avisa que devaluará el peso. Ellos al día siguiente sacan todo su dinero, y en diciembre de 1994 el peso colapsa. Sube de 3.40 a 7.70 por dólar. La devaluación fue de casi 300%. Miles de empresas quiebran. Millones de mexicanos pierden su patrimonio. Aquí viene lo que más te debería indignar. Los bancos privados, los mismos que acababan de ser regalados a los amigos de Salinas, están quebrados por la crisis. ¿Qué hace el gobierno de Zedillo? Los rescata con dinero público, tu dinero, el dinero de todos los mexicanos. El FOBAPROA, la deuda que todavía estamos pagando. Cada mexicano vivo y cada mexicano que nació después del 2000, nació con una deuda y morirá con una deuda que no pidió jamás. Nos la heredaron, la deuda de los ricos, te están haciendo pagarla a ti. Eso es el FOBAPROA. En 1999, la deuda del FOBAPROA era de 688,000 millones de pesos, equivalente al 12% del PIB. Para diciembre de 2021 ya era de más de 1 billón de pesos, y se calcula que esa deuda se terminará de pagar hasta finales de este siglo. Tus hijos van a seguir pagando el rescate de los bancos de los ricos del PRI. Eso es lo que firmaron sin preguntarte. Llegó el PAN, te vendieron el cambio. El año 2000 fue histórico. Por primera vez en 71 años el PRI perdió la presidencia. Vicente Fox ganó con una promesa: el cambio, la alternancia, el fin de la corrupción. México creyó. Millones votaron por primera vez con esperanza real.
¿Qué pasó? Fox llegó al poder, se instaló en Los Pinos con su familia y gobernó básicamente para los mismos de siempre. El cambio fue de partido, no de sistema. Con Fox, el peso se devaluó otro 17%, la pobreza no bajó de manera significativa, y el gran escándalo de su gobierno fue que mientras prometía transparencia, su familia usaba el erario como chequera personal. La traición al voto de millones de mexicanos en 6 años. Calderón, la guerra que nadie le pidió. Felipe Calderón llegó en 2006 en medio de otro proceso electoral manchado. Andrés Manuel López Obrador impugnó los resultados. Las calles se llenaron, y Calderón asumió el poder con legitimidad en duda. ¿Qué hizo para distraer? Declaró la guerra al narcotráfico. 10 días después de tomar posesión, mandó al ejército a las calles. Como resultado, la violencia estalló. La pobreza aumentó y afectó a 4.2 millones más de personas entre 2008 y 2012. Y los grupos criminales en México, con esa guerra, crecieron un 900%. Su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hoy está preso en Estados Unidos por vínculos con el narco. El hombre que comandaba la guerra contra el crimen era socio del crimen. Y para rematar, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, también señaló que la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos durante el gobierno de Calderón para obtener contratos del Estado. Peña Nieto, te vendieron el regreso. En 2012, el PRI regresó. Enrique Peña Nieto llegó con telenovela, modelo, publicidad de televisora y la promesa de un México moderno, un cambio verdadero, y te volvieron a fallar. Lo que llegó fue el saqueo más documentado de la historia reciente. La FGR acusó a Peña Nieto y a su secretario de Hacienda Luis Videgaray de haber recibido más de $6 millones en sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética. Además, según las denuncias de Lozoya, Peña Nieto y Videgaray compraron los votos de legisladores con $5.3 millones adicionales para que la reforma energética se aprobara en el Congreso, la misma reforma que abrió Pemex Tu Petróleo a empresas privadas extranjeras. Cuando terminó su gobierno en 2018, el 41.9% de los mexicanos vivían en pobreza, 51.9 millones de personas. El peso se había devaluado 46.4% entre 2012 y 2018. Y en 2017 llegó el gasolinazo, una de las peores crisis de precios de bienes y servicios del sexenio. 70 años de devaluaciones. Masacres sin castigo. Presidentes que trabajaban para la CIA. Fraudes electorales. Un rescate bancario que todavía pagas tú. Una guerra que mató a miles. Un secretario de seguridad preso por narco. Y una reforma que entregó Tu Petróleo a cambio de sobornos. Eso es el PRI. Eso es el PAN. No te estoy pidiendo que odies. Te estoy pidiendo que recuerdes. Porque cuando alguien te diga que hay que regresar a lo que había antes, ya sabes exactamente lo que había antes. Tu voto es la única herramienta que tienen miedo de que uses bien. Úsala. Sin chayote, sin filtros. Somos el dato duro.